Experiencia de Palabra es un programa de cultura y psicoanálisis que surge desde la librería Rebus para ser un referente audiovisual e integrar las voces de diversos actores dentro de la escena analítica chilena. Queremos plantear una visión integral de la política que integre diversos sectores, que no se posicione dentro de un partidismo ideológico alguno. Los invitamos a seguirnos con nuestros entrevistados, actores referentes del psicoanálisis latinoamericano y mundial, así como referentes de la cultura, las artes y la literatura. Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer programa de Experiencia de Palabra. Hoy estamos con un invitado especial. Nos acompaña el señor Jorge Alemán, filósofo y psicoanalista, conocido por hacer posible los vínculos entre psicoanálisis y política. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Diego. Es un honor. Por es favor, un verdadero gusto. Para nosotros. Cuéntanos, por favor, ¿qué te trae a Chile? ¿Es tu primera vez en nuestro país? No, estuve en el año 1973, me sentí absolutamente concernido en aquel entonces por la experiencia del presidente Allende. Las circunstancias, las contingencias hicieron que, estando en una exposición de pintura cubana en la embajada cubana, se presentara él. Yo era muy joven, mi fisonomía, digamos, no ayudaba con el paisaje que había en la sala de exposición. No obstante, el presidente Allende se acercó, estábamos mi amigo y yo, y nos dio la mano. Fue la primera vez en mi vida que le estreché la mano a un presidente. Ambos salimos de esa sala después de haber saludado al presidente como levitando, como si hubiera sucedido una suerte de epifanía. Y entonces sucedió algo muy curioso, que es que compramos a continuación del encuentro con el presidente Las palabras y las cosas de Foucault y lo que en aquel entonces se llamaba lectura estructuralista de Freud, que eran los escritos de Lacan. Así que mi primer encuentro con el texto de Lacan es a continuación de haber visto al presidente Allende. Tal vez ahí está el germen de lo que años después, si se hiciera una lectura retroactiva, he denominado la izquierda lacaniana. En la pensión en la que vivíamos empezamos a mirar los libros. Lacan era ilegible, pero mi amigo, que no tenía obstáculos con el sentido porque estaba un poco loco, me dijo que lo entendía, que le parecía nítido y diáfano el texto. Y entonces yo le dije, bueno, a ver si es que lo estás entendiendo. Por ejemplo, la palabra significante. Él escribió en un papel una letra, esto lo cuento en el libro este de Capitalismo y Sujeto. Él escribió una letra y dijo, mira, esta letra es el significante y no lo que significa, y golpeó la mesa y dijo, este es el verdadero materialismo. No, materialismo es la infraestructura económica, la lucha de clases, la unidad popular, el frente amplio. No. Aquí es donde está la verdadera matriz del materialismo. Bueno, el efecto que tuvo esta intervención introspectiva de mi amigo provocó que saliera a la calle y en efecto yo viera toda la ciudad escrita. Es decir, empecé a reparar en que efectivamente en esa época tenía mucha presencia el libro de Ariel Dorfman. ¿La muerte de la doncella? No, para leer el Pato Donald. Para leer el Pato Donald. Que precisamente en cambio era todo sobre la significación. Digamos, el anclaje teórico del libro era mostrar las distintas significaciones que se vehiculizaban a través del mundo Disney, ¿no? Claro. Pero de golpe, por primera vez, tomé contacto con lo que sería la primacía lógica del significante. Empecé a entender de que el lenguaje no era una superestructura. Era muy joven y a partir de allí volví a Buenos Aires con un encuentro con el texto de Lacan, que se llamaba, como dije antes, en ese entonces, Lectura estructuralista de Freud. Yo ya era un marxista de orientación althuseriana. La presencia de Marta Harnecker había colaborado muchísimo con eso, como en todos los de mi generación. Ella era una excelente traductora de la obra de Althusser. Y así comenzó el periplo en donde realmente
el tema lacaniano, digamos, se empezó a transformar en una cuestión con una gran fuerza interpelante hacia todo aquello que constituía el campo de la izquierda. ¿Qué sucede después con el advenimiento de las dictaduras? Tenemos un Perón en Argentina, tenemos Allende, podemos pensar en Mariátegui en Perú, por ejemplo. Las referencias sociales de la emancipación temprana en América Latina parecen haber germinado y haberse materializado. ¿Qué crees que sucede o qué te sucede a ti en esa época? ¿Y dónde queda esa idea de la emancipación, esa teoría tan rica y tan cultivada en términos sociales y culturales, que parece haberse perdido por muchos años? Sí, efectivamente, como tú dices, durante muchos años se pierde. Ahora, hace poco recibí un volumen de un inglés, Ian Parker, junto con un mexicano, David Pavón Cuellar, y se llama Marx y Freud, y recorre desde la Revolución Rusa, pasa por toda la escuela crítica de Frankfurt, Europa, y luego Mariátegui, Latinoamérica, aparecen textos de chilenos y aparece Argentina, y en efecto había habido ya en Argentina una izquierda freudiana, había habido todo un proyecto en donde el marxismo miraba con su lupa a Freud y examinaba términos como ideología, términos como representación, términos como sobredeterminación o determinación en última instancia, desde una lectura de Freud. Todo eso queda borrado, todo eso se diluye con la aparición de las dictaduras y luego con la aparición de las formaciones neoliberales que luego continúan en el tiempo post-dictatorial. Eso te quería preguntar sobre la producción de subjetividad neoliberal, algo que tú desarrollas en tus textos, y en qué constituiría o en cómo se constituye el sujeto que produce el neoliberalismo. Bueno, ahí hay una cuestión, a mi juicio, ahora que estás evocando esto, Diego, muy crucial, ¿no? Yo he intentado esbozar una suerte de diferencia, pero que es una diferencia que no se puede captar en términos binarios, no se puede meramente oponer los dos términos, pero yo entiendo por subjetividad todo aquello que se inaugura en la tradición Foucaultiana, en donde el concepto de dispositivo, que podría también tener una lectura heideggeriana, la famosa Gestell, la estructura de emplazamiento, se caracteriza precisamente por producir subjetividades, y cuando entendemos la racionalidad neoliberal, vemos su diferencia con respecto al liberalismo clásico precisamente en que su, vamos a decir, impulso mayor es tratar de fabricar un nuevo tipo de ser humano, producir un tipo de subjetividad que se caracteriza por distintas modalidades, ¿no? Como una especie de gestionamiento de la propia existencia, una especie de management del alma, que tiene que ver con una relación consigo mismo de competencia, de automaximizarse como sujeto, de todo el tiempo entrar en una tensión que podría estar muy bien explicada por el Freud del malestar en la cultura, cuando habla de las exigencias incumplibles de la fábrica de deudores que el propio superyo como tal constituye. El neoliberalismo ha colonizado toda esa dimensión y ha, digamos, producido una subjetividad que precisamente se caracteriza por estar todo el tiempo en una tensión en donde hay que ir más allá de uno mismo, establecer una relación de competencia con uno mismo y con los otros, donde tiene que haber una permanente valorización. Es una tendencia, digamos, a desplazar al hombre político y reemplazarlo por el hombre económico, pero en un sentido absolutamente radical. Podríamos decir que el neoliberalismo es una especie de mutación antropológica de lo que fue el hombre del neolítico, en el sentido de obtener como resultado a una subjetividad deshistorizada, sin legados simbólicos, sin ninguna capacidad de constituir un relato sobre su propia existencia y a la vez arrojada, en el sentido heideggeriano del término,
a un mundo en donde verdaderamente todo el tiempo tiene que estar en una relación de consumidor-consumido. Por ejemplo, vemos cómo hay incluso una mutación de la pobreza. En los lugares donde se concentra la pobreza, también hay plasmas, drogas, armas prefabricadas, en fin, el consumo y la relación consumidor-consumido afecta a todas las esferas. Dicho esto, a partir de allí establezco un gran debate, o intento promoverlo, que es la diferencia, y esto está, digamos, aludido en tu pregunta, entre subjetividad y sujeto. Es decir, no le atribuyo directamente a Foucault esta confusión, pero me parece que en el caldo Foucaultiano y deleuziano se fue gestando la idea de la subjetividad como algo producido por los dispositivos de poder. Si esto es así, si realmente la subjetividad está producida por el poder, no hay ninguna posibilidad de establecer una lógica política, y se ve en el propio Foucault como a lo último tuvo que ir a Grecia para ver si a través de los cuidados de sí, a través de determinadas prácticas, había una suerte de pliego en donde la subjetividad podía de nuevo adueñarse de sí y reinventarse y generar una nueva práctica de sí que la librara, digamos, de los circuitos biopolíticos de la producción de subjetividad. Pero en mi caso, gracias a la enseñanza de Lacan, precisamente, distingo radicalmente, aunque aparezcan todo el tiempo contaminados estos dos lugares, la subjetividad del sujeto. Y respecto a eso, le queríamos preguntar por Lacan, ya que en su libro y en sus escritos usted trabaja la idea de que Lacan no es un fundamento de la izquierda, sino que opera a través de su desfundamentación, argumentando que solamente la causa ausente es operativa. Sí, ahí está la cuestión, es decir, en realidad Lacan se propone escribir como una suerte de nueva economía política, que es una economía del goce, y en donde no aparece como fundamento un sujeto que ya esté predestinado de entrada a realizar la revolución. Es decir, Lacan es un síntoma de la izquierda porque todo el metarrelato de la revolución, la idea de que la revolución era necesaria y había un sujeto que por su posición endógena dentro del aparato productivo estaba destinado a realizarla, queda interpelada. Es decir, para Lacan la división del sujeto es incurable, por lo tanto pensar cómo realiza una experiencia colectiva un sujeto dividido es un problema inmenso, y luego no hay procesos necesarios. La contingencia, vamos a decir, le gana terreno a la necesidad, ¿no? Pero quiero insistir en este punto, Diego. Ese sujeto, su suelo natal es la lengua, no el poder. Si el suelo natal del sujeto fuera el poder, que es a lo que llamo subjetividad, la cuestión política se volvería muy problemática en su dimensión transformadora. Solo podemos pensar a lo político en su dimensión transformadora si el sujeto es diferente a la subjetividad producida por los dispositivos. Claramente. Y usted además trabaja una concepción llamada una inmixción, una unión de dos significantes llamados soledad común, donde las elabora de manera aunando concepciones de la misma Hannah Arendt, de Foucault, de otros autores, para dar claves sobre una situación o una posibilidad política donde muchos autores y muchos representantes precisamente de estas ideas políticas que se ven representados sienten que pueden leer, sienten que pueden basarse. ¿Ha visto actualmente algún grupo político donde esta idea de la soledad común, algún colectivo donde el lazo social funcione según estas directrices que usted plantea? Bueno, en este caso uno tiene que ser modesto y humilde y tratar de establecer como ciertas, vamos a decir, señales, ciertas indicaciones. La invención del término soledad común, con dos puntos en el medio que muestran que es una relación de conjunción y disyunción, procede de lo siguiente. La idea de los lacanianos, clásica, es que el psicoanálisis apunta a lo más singular que hay en cada uno, a lo que es incomparable, a lo que es irrepetible, a lo que no puede ser confundido nunca con el para todos. Es decir, hay una diferencia radical entre el sujeto en su singularidad radical
y lo que sería la psicología de las masas, que tiende a la homogeneización, a las identificaciones, a promover un para todos lo mismo, a establecer, vamos a decir, un borramiento de las diferencias en aras de una alienación al líder, y que son todos fenómenos que además Freud explicó con mucha minuciosidad. Entonces, ahí introduje un término que no pertenece a la tradición analítica, que es el término común, que venía del campo marxista. También para sortear el problema del universal, porque intenté establecer una interrogación acerca de qué es lo que verdaderamente Un tenemos. hiato ontológico, como Sí, dices. un hiato ontológico. Digo, ¿qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que tienen en común los seres humanos? ¿No? Sus identificaciones, sus pertenencias a tal o cual lugar. ¿Esa es verdaderamente la experiencia de lo común? No, pienso que la experiencia de lo común es precisamente esa singularidad irreductible. Es decir, que paradójicamente lo que verdaderamente tenemos en común es aquello que a la vez nos constituye en una singularidad que no puede ser intercambiable. Por lo tanto, los acontecimientos colectivos no pueden ser solo pensados desde la psicología de las masas. No digo que no intervenga eso, pero yo doy testimonio también de haber podido participar en Chile, en Argentina, en España, de algunas experiencias colectivas que no solo no borraron mi singularidad, sino que me la hicieron sentir de una manera radical en una experiencia de lo común, ¿no? Quiero decir, lo común es el modo que tenemos todos de haber emergido dentro de la lengua. No son ni nuestras identificaciones, ni nuestras pertenencias, y por lo tanto le he propuesto a la izquierda pensar la diferencia de otra manera. Es decir, lo más difícil de pensar es la igualdad. Pero la igualdad tiene que ser pensada desde la soledad común, no puede ser pensada desde el para todos lo mismo. Si vamos al para todos lo mismo, ganó la mercancía. No hay nada mejor que la mercancía para volver todo equivalente. La única manera de pensar en una igualdad distinta a la circulación ilimitada de la mercancía es desde la soledad común. Y si lo sitúo en una antípoda, precisamente con los discursos neoliberales, ¿existe una derecha lacaniana o considera que es un oxímoron que debemos de construir? Hay una derecha lacaniana en el sentido de que en muchos casos, y me parece muy pertinente la pregunta, esta referencia a lo singular, al uno por uno, al caso por caso, todo absolutamente cierto y verdadero y genuino. El psicoanálisis, en cada caso se presenta a alguien que es irrepetible, que es incomparable, es decir, uno como psicoanalista no escucha jamás a dos sujetos iguales. Es decir, siempre estamos confrontados al modo absolutamente singular que cada uno tuvo de responder a una imposibilidad. Es decir, en definitiva, resumiendo mucho, lo común que tenemos es el trato que cada uno tiene con lo imposible y con lo incurable. Es decir, es una contingencia. Sin embargo, esto ha dado lugar entre los lacanianos, en algunos casos, solo así se podría hablar de derecha lacaniana, a una especie de escepticismo lúcido, a decir, bueno, en realidad esto es así, toda experiencia colectiva termina en lo peor, todo proceso político desemboca en algo que finalmente va a fracasar, y debemos preservar al psicoanálisis de todo contacto con esas experiencias. Un volcamiento del individualismo, podríamos decir una vuelta a Hayek. En cierta forma sí, o una especie de relativismo rortiano, es decir, bueno, cada sujeto es singular y no tiene nada que ver con lo que puede ocurrir con el campo de lo social, del otro. Y el campo del otro. Y yo creo que esa es una, ya sea bajo la variante del cinismo ilustrado o bajo la variante del escepticismo lúcido, han configurado lo que podríamos denominar de un modo un poco salvaje una derecha lacaniana. Y respecto a su propio pensamiento en todo este escenario, con una izquierda lacaniana que usted propone, ¿no? Con una derecha lacaniana que puede existir, que niega sus condiciones de posibilidad, que se entrampa en el discurso del amo,
¿Dónde considera que está su pensamiento? ¿Considera que pertenece su filosofía al discurso academicista, al discurso popular que deriva del psicoanálisis, al discurso político propiamente tal, con los referentes de izquierda que lo han tomado, o es más bien perteneciente a una inmixción, a una interterritorialidad o mezcla de espacios? Me inclino por esto último porque finalmente hay una frase de Lacan: el inconsciente es lo político, ¿no? Y hay algo en común que tiene la experiencia de lo político con la experiencia del inconsciente, que es que no se resuelve a través del saber. Es decir, nada de lo que ocurre en un análisis se puede resolver por todo lo que el analista sepa o por todo lo que el analizante sepa. Y en lo político, no en la política, no me refiero a la gestión, la politiquería la también. administración y la politiquería, que son más bien el olvido de lo político. En lo político como tal, en su dimensión transformadora, hay también esta cuestión de no valorizar exclusivamente el saber, sino de saber escuchar la experiencia en su singularidad, el modo que tiene la experiencia. Lo que creo que puede tener de importante el psicoanálisis para las experiencias de izquierda es entender que lo social es bastante inabordable, que en lo social hay un montón de elementos heterogéneos que tienen que ver con la intervención de lo mediático, que tienen que ver con estas producciones de subjetividad, que tienen que ver con las identificaciones, que tienen que ver con las diferencias sociales, y que lo político no dispone de entrada de la, vamos a decir, singularidad, la prudencia, la captación de lo singular para poder entrar en lo social. Y en ese aspecto a mí me parece que el psicoanálisis puede ser un modo de escuchar, un modo de además atender a lo que yo he denominado las malas noticias del psicoanálisis, porque digamos en el proyecto ilustrado hubo un intento de erradicar, de desentenderse de algunos aspectos de la condición humana, ¿no? Y en cambio yo creo que hoy en día el desafío es pensar una lógica emancipatoria que se haga cargo de las malas noticias, que hay pulsión de muerte, Somos sexuados. Que somos sexuados, parlantes, mortales, etcétera, etcétera. Son los ¿no? temas que usted trabaja Sí. en su libro. Y respecto al tema de un saber hacer o encontrar una respuesta eventual al neoliberalismo, ¿cómo debe confeccionarse un proyecto que se guíe por las lógicas de la emancipación? Si usted pudiera aconsejar a un núcleo político que se está formando, aconsejarlo y resguardar a través del discurso que no caigan o que quedan subsumidos en el goce capitalista. Es prácticamente imposible eso es probablemente el gran desafío, porque el capitalismo ha demostrado, al ser un discurso, primero ya no hay discurso del amo, que es una idea de Lacan de que el psicoanálisis era el reverso del discurso del amo. En el año 1972 Lacan introduce un punto de catástrofe, es decir, propone el discurso capitalista que tiene su propia álgebra, pero que lo que podríamos destacar en nuestra entrevista como más importante es que es un discurso mega conectado, que rompe todas las relaciones de soledad común, que conecta todo con todo. Es decir, ¿qué destino puede tener una lógica emancipatoria cuando lo que se desplace ilimitadamente, este es el éxito de Chulhan, es precisamente un discurso que se caracteriza por poder conectar todo el tiempo todos los lugares? Cuando en realidad nosotros estamos por otro lado sosteniendo que la verdadera igualdad surge de la diferencia y que lo que verdaderamente insulta a la igualdad es que la diferencia sea una diferencia de clase, o que uno nació en un barrio rico, o que otro tuvo una familia que pertenece a un linaje determinado. No, la diferencia es trágica, la verdadera diferencia está en que uno es loco, que el otro es suicida, que el otro quiere morir, que el otro quiere vivir, pero esas diferencias solo pueden aflorar en el terreno de lo igualitario, en el terreno de lo común, ¿no? Claro, esto es verdaderamente muy difícil porque hay muchas más afirmaciones que consolidan la idea del crimen perfecto del capitalismo a que uno pueda encontrar verdaderamente un resquicio. Si usted ve a la noche, por ejemplo, todas estas películas de ciencia ficción, ve todo el tiempo un mundo ya manejado por corporaciones, donde los que están en dichas corporaciones no sienten ninguna opresión. Le darían la razón a Chulhan, todo el mundo está contento con ser explotado.
ya no necesita ni el Leviatán de Jobes, ni necesita el panóptico de Ventán, ya se vigila a sí mismo y está, digamos, contento con estar inserto en el programa y no quedarse afuera. Y siempre, por supuesto, en estas distopías aparece algún bosque o un sótano o algún lugar donde no están los que han sido programados, ¿no? Bueno, eso de algún modo tiene un cierto valor anticipatorio y está en relación a su pregunta. Es verdad que el capitalismo se nos presenta como un lugar hiperconectado, que se extiende ilimitadamente y que no presenta un lugar de corte. La ventaja que tenía el discurso del amo es que a pesar de su mala prensa, no en vano Lacan lo homologó al inconsciente y a la filosofía. Era un discurso que tenía una imposibilidad que lo trabajaba. En el discurso capitalista ha sido rechazada la imposibilidad, ha sido rechazado el amor y por lo tanto ese saber hacer al que usted aludió en su pregunta está puesto en cuestión, ¿no? Es decir, cada vez más ese saber hacer es sustituido por manuales de autoayuda y fíjese el prestigio enorme que tiene la palabra autoestima. Es decir, en la época de mayor inflación del narcisismo resulta que se dice tiene la autoestima baja. Significantes vacíos según Laclau. Sí, forman parte de una batalla cultural, resiliencia. Se podría traducir, mira, aguanta todo lo que tengas que aguantar porque verdaderamente no hay otra cosa que esa. O empatía. Bueno, en realidad eres una especie de mónada y deberías tener una ventanita que te conecte de algún modo con el otro. Bueno, el prestigio de todos estos términos nos habla de que ese saber hacer cada vez más está, como Walter Benjamin lo hubiera dicho, sometido a una suerte de pobreza de la experiencia, ¿no? Es decir, ese saber hacer se constituye en nuestro modo de habitar la lengua, de habitar lo común, y es lo que cada vez más el capitalismo, con su despliegue hiperconectado Expansivo. Y expansivo, efectivamente, va socavando. Me niego al crimen perfecto, es decir, pienso que la estructura en la que el sujeto se constituye está siempre abierta, es incompleta e inconsistente y que hay, lo tengo que decir con una metáfora salvaje, una millonésima de segundo en donde nacemos en la lengua y no en los dispositivos de poder. Si naciéramos en los dispositivos de poder, si la captura fuera definitiva, si no hubiera ningún tipo de sustracción a esos dispositivos, efectivamente el crimen estaría logradísimo. Logrado. De todos estos temas vamos a seguir hablando con Jorge Alemán. Ahora vamos al espacio de la Gradiva para unas palabras de lectura. Quédense con nosotros. Cambios de nombre. A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre a algunas cosas. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se llame Misifus, el de las botas de las 40 leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese. Estamos de vuelta en Experiencia de Palabra con Jorge Alemán. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio. Muchas gracias a ti. Te queríamos preguntar precisamente por el estatuto de la filosofía actualmente y lo que se ha producido en los mass media con la producción de nuevos textos que apuntan a la divulgación. Lo vemos en Argentina, con el autor, por ejemplo, Darío Strachenberg, lo vemos con Byung-Chul Han, lo vemos con la serie Merlí, que se ha difundido muchísimo por Netflix. Parecía ser que existe un superávit o una difusión masiva de la filosofía, pero un tipo de filosofía. Queríamos preguntarte sobre eso. Bueno,
Esto está tal vez en relación con lo que veníamos hablando antes. En la medida en que hay una declinación de los proyectos emancipatorios, en la medida en que los proyectos colectivos de inmediato presentan su impas, han tomado un lugar muy especial, lo que yo llamaría narrativas de autorrealización personal. Y el nombre más paradigmático de esas narrativas son los manuales de autoayuda, pero el género de la autoayuda, vamos a decir que se ha diseminado transversalmente en todos los géneros. Hay novelas que podrían funcionar como libros de autoayuda, hay libros de filosofía que podrían funcionar como libros de autoayuda. Es decir, en la época en que el discurso del amo ha quedado relegado, liquidado, licuado, desintegrado, el saber vivir y cómo vivir se vuelve cada paso de la vida, cómo ser padre, cómo amar, cómo ser hijo, cómo estar en relación con los otros, exige algún tipo de saber, ¿no? Y por lo tanto hay como una especie de curva tendencial donde distintos discursos se aproximan a libros que no solamente intenten dilucidar lo que había en juego en un proyecto filosófico, sino que transmitan algo que sea positivamente importante para mi manera de vivir. Y allí es donde se conjugan estos fenómenos que has evocado antes, ¿no? Filósofos, series, programas que tratan de mostrar el sentido práctico, pragmático incluso del pensamiento, ¿no? Es decir, mira, dado de que hay una gran desorientación, dado de que no sabemos a qué atenernos, dado de que parece como si tuviéramos que comenzar de nuevo en todo, aquí están estas brújulas construidas por distintos pensadores. Así que incluso hay libros de psicoanálisis que se aproximan a autoayuda, libros de filosofía. Y es una nueva técnica, volviendo a Heidegger, por ejemplo, que usted lo trabaja. Heidegger lo leería efectivamente como parte de una logística. Heidegger lo entendería como el modo, por eso Heidegger quiso salir de la filosofía, por eso Heidegger logró de algún modo, más allá de la infamia de Friburgo y de su inexcusable compromiso con los nazis, no creo que toda la filosofía de Heidegger se pueda conjugar o dilucidar en clave nazi. Y hay ciertas partes, ciertos aspectos de Heidegger donde efectivamente anticipa estos nuevos engranajes, estos nuevos modos de apropiación de la filosofía que conducen precisamente a como una suerte de ordenamiento de las vidas para que en la vida no habite ya todo aquello que se pueda sustraer a la verdad. Un ejemplo, el lenguaje inclusivo. Tiene un enorme prestigio, pero un lenguaje que incluyera todo sería una pesadilla. Sí. Lo único que verdaderamente nos salva es que el lenguaje está siempre en una situación imposible de incluir y nombrar sus cortes, todo. sus distinciones. Exactamente, si pudiera verdaderamente ser un lenguaje que incluyera todo, entiendo que las buenas intenciones del proyecto del lenguaje inclusivo es para evitar la segregación, pero el trasfondo positivista que tiene da que pensar, porque sería la posibilidad de decir, bueno, todo es representable, todo puede ser enseñable, todo puede ser incluido. Y en cierta forma todos estos libros, todos estos proyectos tienen un costado simpático que supuestamente permite acceder, un poco como pasó en esta película chilena sobre la campaña Del no. ¿no? Es decir, bueno, no evoquemos cosas horribles ni molestas, introduzcamos realmente un escenario novedoso, ¿no? Y claro, de golpe la filosofía ha logrado, que era una tarea que sería muy interesante, era de algún modo su proyecto, ¿no? Conquistar la doxa, conquistar la opinión, pero lamentablemente lo ha hecho a través de dispositivos que están previamente ya organizados para generar sistemas de aprendizaje, ¿no? No experiencias que nos atraviesen,
Creo que lo único que se salva todavía de esto es la poesía. La poesía. Sí. Y volviendo a un esfuerzo de poesía, volviendo al psicoanálisis, precisamente, ¿cuáles cree que son las grandes trabas del psicoanálisis? Llámele su elefante en la habitación, su cadáver en el closet, en el armario. ¿De qué se tiene que cuidar el psicoanálisis actualmente para sobrevivir? Bueno, el neoliberalismo, digamos, no eligió al psicoanálisis, en el sentido de que hay muchas más afinidades con los dispositivos neoliberales entre la psicología cognitivo-conductual o la psiquiatría de condición, vamos a decir, farmacológica, o vamos a decir, todo lo que ingrese a lo evaluable tiene mucho más afinidad con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo ha borrado, digamos, la frontera entre lo público y lo privado, ha borrado también la frontera entre la economía real y la financiarización, y por lo tanto exige sistemas de evaluación en todas partes. Uno va a un colegio público y es desde entrada, desde muy temprano, evaluado, diagnosticado, hay test, efectivamente. Y el psicoanálisis es lo que, por otro lado, hace que el psicoanálisis merezca ser protegido, custodiado, es por lo que hay que apostar por la existencia del psicoanálisis, es por el hecho de que la existencia misma del psicoanálisis es un hecho político, es contrario, es refractario, es irreductible a las lógicas de la evaluación, ¿no? Es decir, el sujeto con el que el psicoanálisis se encuentra está definido por ser un sujeto que es imposible de evaluar, ¿no? Es decir, que el elefante blanco o el cadáver en el armario sería llevar al psicoanálisis al territorio de las evaluaciones, ¿no? A los proyectos que intentan subsumir al psicoanálisis en psicoterapias que deben mostrar cuál es la competencia, cuál es la... Es decir, querer regularlo desde estas prácticas de evaluación, ¿no? Y respecto al psicoanálisis y al rescate de la singularidad, del caso a caso, del uno por uno, ¿hay migraciones posibles de la subjetividad, no solamente físicos? Pienso, por ejemplo, en una migración significante, en el recorrido de un análisis, en la apuesta por lo real, en la identificación al síntome. ¿Cómo opera a nivel clínico lo que estamos conversando, lo que estamos hablando? ¿Cómo opera en la migración y en inmigrantes que llegan a países y vuelven a ser discriminados? ¿Dónde queda el sentido de la identidad? Y cómo se migra por las marcas que la vida va dejando, precisamente. Pues yo creo que el psicoanálisis puede siempre brindar la oportunidad del caso por caso. En esto sí me siento, vamos a decir, identificado al proyecto original del psicoanálisis. Cualquiera que sea la situación, por desventurada que sea la situación de un refugiado, de un inmigrante, tener un lugar donde pueda articular su historia, decir verdaderamente cuáles son las huellas de su exilio, entretejer un relato acerca de qué es lo que verdaderamente intenta hacer con su vida, es ya siempre una posibilidad. Lo puede comprobar ahora en las supervisiones clínicas en Moscú, en donde en muchos casos se trataba precisamente de refugiados o personas que habían participado en guerras muy cruentas o en personas cuyo universo simbólico había sido absolutamente destruido. En eso pienso que el psicoanálisis sigue siendo un lugar de refugio del malestar en la cultura. Y en esto estoy de acuerdo con Miller, a pesar de mis diferencias políticas, en la defensa que él ha hecho de la especificidad del psicoanálisis y de sus escuelas y de su transmisión. Siempre dejé muy claro que la diferencia que se había establecido con él era a raíz de determinadas posiciones políticas exteriores a la lógica analítica. Eso por un lado. Por otro lado, tu pregunta, Diego, me evoca otra cuestión que es la relación entre fantasma e ideología. Nombraste el síntoma, nombraste el fantasma, nombraste la singularidad, y ahí sí hay un problema. Sí se subsume muy rápido el problema de la ideología en el fantasma. Pero es muy curioso que una experiencia tan radical como el psicoanálisis, que habla de atravesar identificaciones, llevar al sujeto a lo que es, vamos a decir, el axioma de su fantasma, o llevar al sujeto, según el ultimísimo Lacan, a lo que sería
su invención con respecto al goce no simbolizable a través del síntoma. Sin embargo, el campo ideológico queda absolutamente intacto. Este es un problema que aún queda por dirimir, la relación entre fantasma e ideología, porque uno ve testimonios de análisis en donde el sujeto habla de sus identificaciones atravesadas, de cómo supo hacer con su síntoma, de cómo es su nueva relación con lo real a partir de la experiencia analítica, y en cambio su ideología se mantiene intacta, no solamente a veces intacta, sino que incluso se da el fenómeno que Freud llamaba de obediencia retardada, es decir, aún todavía más consolidada su ideología de origen, ¿no? Bueno, la relación, sobre esto voy a dar un seminario en Madrid el año que viene, la relación fantasma-ideología me parece que aún merece ser pensada. ¿Y cree que esa fue la apuesta de Miller, de hacerse cargo o intentar hacerse cargo de la ideología de esto que quedaba afuera con la movida Zadig respecto a aquella movida? ¿Cuáles son, según su opinión, los eventuales hallazgos y los desperfectos que ha traído? Bueno, para mí, a ver, la izquierda lacaniana que yo había propuesto era llevar Lacan a la política y no como muchos colegas míos creyeron ver en esta operación que yo intentaba llevar a la izquierda a los lacanianos. Nunca quise introducir a la izquierda o al populismo o a lo que fuese dentro de las escuelas lacanianas. En cambio, el Zadig parece querer sí politizar a las escuelas bajo un horizonte que es claramente neoliberal, porque verdaderamente, bueno, su texto fundacional es una condena a Venezuela. Yo estoy de acuerdo de que el proyecto venezolano es muy discutible, que puede ser incluso un proyecto fallido, pero me pareció muy injusto hablar pura y exclusivamente del proyecto venezolano, eso es una estrategia que viene haciendo toda la derecha mundial, y no afrontar otros dilemas que se presentan en otros países, tanto de Europa, con el avance de las ultraderechas, tenemos a Italia y Francia como casos evidentes. Y graves, claro. Sí. Luego el Zadig parece tener una identificación al Estado de Derecho como si eso fuera una idea que pertenece a la razón trascendental, cuando en realidad el neoliberalismo ha dado claras muestras de su tendencia hacia el estado de excepción, no bajo la forma clásica descrita por Carl Schmitt, sino bajo un nuevo tipo de forma más cercana a lo que elaboró Agamben, por ejemplo. Pero en cualquier caso, el propio Lacan presentó al discurso capitalista como una excepción a los cuatro discursos. Y por último, en la polémica que tuvimos aquel sábado en Madrid, yo había escrito una nota sobre Jacques Alain Miller, donde reconocía todos sus méritos en la transmisión del psicoanálisis, en su elaboración sobre la enseñanza de Lacan, en su protección de la especificidad del discurso analítico, en su construcción política de las escuelas, en la elaboración de una clínica lacaniana que había estado inadvertida y que gracias a él se elaboró, pero que no seguía sus no compartía sus posiciones políticas, sobre todo en aquellas donde él era muy afín a Bernard Henri Lévy. Él dijo en aquel momento que el Zadig iba a incluir la izquierda lacaniana y por un misterioso procedimiento no explícito, la izquierda lacaniana fue eliminada. No es posible dentro del Zadig hacer ninguna referencia ni a mis trabajos ni a mis textos. Se habla de todo a condición de no nombrarme. Si el silencio hace que el síntoma retorne, lo que se acalle va a volver y va a volver con más fuerza, ¿cómo volverá y cómo retornará Jorge Alemán? Eso no lo sé. Es verdad, Diego, que lo que es muy sugerente, muy llamativo, es que ahora más que nunca las escuelas hablan de capitalismo, de emancipación, de sujeto, de racismo, de derechos humanos, todas las temáticas por las que estuve concernidos, siempre a condición de que no sea yo nombrado. Si esto va a tener algún retorno, si este procedimiento donde parece que no me conocieron nunca, no me leyeron nunca, no estuve nunca, nunca ningún libro mío fue leído, claro, tu pregunta evoca esa fórmula de Lacan. Pero usted está en las escuelas, o sea, ahora se habla de lo que usted está hablando. Sí, yo estoy. Yo no pienso romper, no pienso liderar ninguna decisión. Creo que esta es la novedad.
que digo las cosas que digo estando adentro, porque normalmente este tipo de cosas, como las que digo yo, eran acompañadas de chau, me voy. Y su pensamiento está, tal vez no se lo nombra. Se ve Nunca estuvo más presente que cuando no se me nombra. Es decir, y tu pregunta, como decía antes, evoca esta definición de Lacan de la historia. La historia es el lugar donde lo reprimido reaparece. Vamos a ver. Tendremos que ver entonces. Es decir, en cierta forma, hoy en día hay una agenda, para usar una palabra que se usa mucho ahora, poblada de mis temas, a condición de no nombrarme. Da para hablar mucho sobre eso, Jorge Alemán, pero tenemos que pasar a las preguntas de colegas y amigos del programa. Fantástico, buenísimo. Nos enviaron desde Eslovenia Nina Krajnik. Sí. Ella es psicoanalista, miembro del Instituto Acheron y de la AMP. Dice lo siguiente: ¿cuál es su mirada sobre los sistemas filosóficos, políticos y universitarios que obstruyen el inicio del psicoanálisis, tomando en cuenta especialmente el caso de Eslovenia, donde no hubo una escuela lacaniana hasta el 2015? Sería muy difícil para mí hablar del caso esloveno, del que conozco muy pocas cosas, más que nada por las que me pudo contar Slavoj Žižek, ¿no? Pero sí puedo decir algo de la relación filosofía y psicoanálisis, que es que el filósofo, por motivos que me parece que hacen a su propio ejercicio con el saber y a su propia relación con la verdad, es muy refractario a la transferencia. Al filósofo le puede interesar el texto de Freud y el texto de Lacan, o textos lacanianos. Pero ir a un diván y hablarle a otro y aceptar la figura del sujeto supuesto saber, hay, parece ser, serios obstáculos en la filosofía para admitir esto. Porque finalmente lo que he comprobado últimamente es que hay una irrupción clarísima de Lacan en el centro mismo de la filosofía. Veamos, la operación de Žižek consiste en realmente tomar todo el idealismo alemán, tomar a Hegel y lacanizarlo radicalmente. Ahora resulta que Hegel nunca buscó ninguna reconciliación, ni nunca la historia fue panlógica ni teleológica y desembocaba en el saber absoluto, sino que resulta que hay un resto, una negatividad radical, un hueso que es el objeto A minúscula. Lo dice con todas las letras Slavoj. Dice, la fórmula de Hegel, el espíritu es un hueso, ese hueso es el objeto A minúscula lacaniano. Finalmente encontró a Žižek en Hegel. Sí, sí, exactamente. En el caso de Badiou, no digamos, su teoría del acontecimiento y la diferencia entre la verdad del acontecimiento y el saber organizado en la situación, que es siempre un saber filosófico, el acontecimiento no lo es, remite rápidamente a la diferencia entre verdad y saber y al hiato que hay entre estos dos términos formulado por Lacan. Veamos el propio Laclau, que realmente su concepto de estructura para pensar la hegemonía gramsciana surge no de la estructura de Levi-Strauss, no de la estructura de Derrida, sino de la estructura lacaniana, en donde el punto nodal o el point de Capiton, o sea, el famoso punto referido al nombre del padre en la enseñanza de Lacan, y luego más tarde el objeto A minúscula en la teoría de la sublimación, elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Es decir, aquí tenemos por ejemplo, tres pensadores que son actualmente muy relevantes en el escenario filosófico mundial, que tienen a Lacan en el centro de la escena. Ahora, en ninguno de los tres casos, los conocí personalmente a los tres, hay el menor interés por psicoanalizarse. Totalmente. Esto indica algo, es decir, hay una disputa en el origen, en el mundo griego, desde el mundo griego hasta aquí. El propio Heidegger tuvo una especie de precomprensión del psicoanálisis. O con Platón, podríamos empezar. También. ¿Era platónico Lacan? En cuanto a la idea de que una relación con el saber solo da pruebas de que se ha constituido como tal si uno se transforma, sí. Porque en el mundo griego la relación con el saber no es una relación meramente académica. Uno tiene que dar pruebas de esa relación con el saber en el modo en que su estilo de vida cambió. Vamos a seguir preguntándole a Jorge Alemán, de Argentina, Bruno Bonoris, psicoanalista de la UBA y miembro de Apertura.
Él le pregunta, ¿cree que hay un vínculo entre la izquierda lacaniana como propuesta para la reflexión política y el psicoanálisis en su perspectiva clínica? ¿Es posible disociar ambas cuestiones? Sí, son piezas que no encajan, ¿no? Ahora, creo que sería saludable desde el comienzo no establecer un vínculo necesario entre ambas cosas. Sin embargo, una vez que está dicho esto, siempre entre las piezas que no encajan hay una gran aventura. Puede ser que eventualmente uno empiece a entender que para pensar a partir de ahora cómo es la inscripción del psicoanálisis en el orden mundial del neoliberalismo, necesite reflexionar en alguno de los temas propuestos en la izquierda lacaniana. O sea, finalmente, más allá de que no sea trasladable de un modo mecánico a la práctica analítica las temáticas de la izquierda lacaniana, finalmente el psicoanalista está obligado, desde su fundación misma, el psicoanálisis está obligado a esto, a pensar cuál es su lugar, ¿no? Es decir, al no proceder su lugar de un fundamento universitario, al no tener, digamos, el fundamento colegiado de las profesiones constituidas, hay todo el tiempo un debate del psicoanálisis acerca de cómo se sitúa en el orden social. En ese borde. En ese borde. Y pienso que ahí sí la relación con la izquierda lacaniana podría tener siempre esta lógica de piezas que no encajan, siempre si entendemos que nos estamos consagrando y levantando acta sobre aquello que no se complementa. Las piezas sueltas, los desechos. Eso es. Ahí evocamos un seminario de Miller sobre Joy muy interesante. Desde Chile, Felipe Mayno, psicoanalista, miembro de la ANEL y de la MP, sí. Él le preguntaría por la decisión insistente de llamar populismo a la fuerza subversiva del pueblo, pese a la resistencia a ese uso dada su connotación habitual. ¿Por qué no inventar un nuevo significante? Es una pregunta absolutamente legítima, porque realmente el régimen de circulación de la palabra populismo es horrible. Tenemos todos la impresión de que esa batalla cultural está perdida. Todo el mundo, nadie se declara ni neoliberal ni populista, todo el mundo es demócrata. Entonces, usar la palabra populismo es verdaderamente muy difícil. Parece lo imaginario casi, como una connotación negativa. Refiere al exceso, a lo plebeyo, a lo arcaico, a desatar pasiones desencadenadas que no van a tener ningún control, bueno, a retóricas fraudulentas. Dicho esto, algunas diferencias teóricas, pero gracias a él. En cambio sí son apasionantes, es decir, la manera en que él vincula a Gramsci con Lacan me parece clave para entender cómo es la construcción de un proyecto político. Entonces, ¿qué hacemos? La palabra inconsciente se usaba como un adjetivo. Usted es un inconsciente, pero todos sabemos que el inconsciente freudiano sigue una lógica muy distinta a la de ese adjetivo. La palabra goce en Lacan, me acuerdo cuando llegué a España, que todo el mundo entendía goce como sinónimo de placer y que hubo que hacer todo un esfuerzo de transmisión para determinar que el modo lógico del goce, como un más allá del principio del placer, no puede confundir estos dos términos. La palabra olvido siempre remite a que me olvidé este cuaderno o esta copa, y en Heidegger el olvido es algo que pertenece, digamos, a la estructura interna del ser. Quiero decir que ahí tenemos un problema, que es, por un lado sería muy buena esta idea que sugiere este colega chileno de realmente decir, bueno, la verdad que con esta palabra, en cuanto la pronunciamos, a partir de allí nadie puede escuchar nada, ¿no? Pero por otro lado, yo diría, bueno, seamos prudentes con la palabra, pero no abandonemos los problemas teóricos que esa palabra hizo surgir. Desde Chile también, Rodrigo Aguilera, psicoanalista, miembro del ICHPA, le pregunta, ¿cómo dialoga, a su entender, las demandas centrales del feminismo con las lógicas del capitalismo? Y específicamente el no hay, el no todo. ¿Tendría algo que decir en el cambio cultural que pudiera implicar la redistribución de los poderes? Bueno, yo creo que sí, yo creo que el feminismo tiene una oportunidad excepcional, porque realmente al ser una praxis que pone en juego la relación con la sexualidad, con el amor, con el lazo social, por fin introduce elementos, vamos a decir, que hasta ahora la política o lo político había considerado periféricos. O sea que
el feminismo podría ser el principio articulador de un gran proyecto emancipatorio, siempre y cuando se entienda que no hay ninguna práctica que intrínsecamente lo sea. Es decir, en la medida en que el feminismo pueda articularse a otras prácticas y verdaderamente contaminar las otras prácticas con todo aquello que el feminismo ha hecho emerger. Ahora, si se encierra en sí mismo y se vuelve una práctica identitaria, y se trata a toda costa de cerrar y clausurar esa identidad para diferenciarla de ese otro opresor que impide la realización plena de la identidad femenina, creo que ahí, de nuevo, el neoliberalismo tiene una gran oportunidad para volverla a integrar, como pasó con el movimiento LGTBI, como pasó con otros episodios de este mismo tipo. Es decir, no puede ser un movimiento que borre la división del sujeto. No puede ser un movimiento, es decir, en cierta ocasión estaba con una colega feminista que admiro mucho y ella habló de las mujeres en cuyo fantasma habita un goce de sumisión para obtener el orgasmo y explicaba esto como vestigios de la ideología patriarcal. Ese es un camino peligrosísimo porque intenta, de una manera no intencionada, borrar la división del sujeto. De esa manera se segregó a la homosexualidad en la Unión Soviética. Es decir, no estás gozando de la buena manera. Entonces el gran desafío del feminismo es que realmente tiene una potencia inédita para introducir un montón de temas, pero que a la vez esos temas no desemboquen en la consolidación de una cuestión identitaria. Es decir, al revés, que sea un modo de atravesar las identidades, ¿no? Y en ese aspecto agradezco la evocación del no todo, porque yo pienso que la lógica de la igualdad se piensa del lado femenino, porque el no todo no tiene, a diferencia de lo que dice Lacan del lado masculino, que es un universal, que siempre se sostiene de una excepción que le hace de límite, por lo tanto siempre necesita segregar algo, pues ese universal puede estar amenazado por la excepción. El no todo es antijerárquico, no tiene límites y es absolutamente igualitario, ¿no? Para finalizar, una pregunta también desde Chile de Patricio Celis, quien es psicólogo y psicoanalista. Considerando la aceleración exponencial del avance del capital, sus limitados efectos, mediante la creación cotidiana de todo tipo de medios que aseguran su reproducción, ¿cuál es la condición de posibilidad real para la emancipación desde este escenario de avance ilimitado? ¿Podría ser formulada una teoría política de la emancipación capaz de resolver la inherente tensión entre el acontecimiento, su reconocimiento como tal y su necesaria traducción institucional? Estoy totalmente de acuerdo, es decir, agregaría que esa emancipación nunca es total, que hay que reiniciarla, que hay que fracasar, como diría Samuel Beckett, una y otra vez, fracasando cada vez mejor, que efectivamente no basta solo con la fidelidad al acontecimiento, como le hubiera gustado decir a Badiou, sino que hay que atreverse a la traducción institucional del acto instituyente. El acto instituyente siempre enamora, siempre es atractivo, siempre trae lo nuevo, la institución es aburrida, es vieja, es jerárquica, pero sin esta fatal tensión entre los dos términos no creo que pueda haber ningún proyecto emancipatorio en juego, y los proyectos emancipatorios son como olas que van y vienen y que no tienen, como fue el relato de la revolución, en su horizonte la realización de un objetivo final. Irrumpen parcialmente, encuentran de golpe una fisura y durante un tiempo presentan distintas superficies de inscripción para nuevas prácticas emancipatorias, sin garantizar nunca del todo cuánto tiempo van a durar. Jorge Alemán, muchas Diego, gracias por estar con gracias. nosotros. Les vamos a regalar a Jorge un libro de parte de Librería Remus, qué honor, nuestro auspiciador oficial. qué hermoso. Siempre veía la librería de Remus en mi Face y por fin me encuentro con ustedes. Así que el sentido de este viaje a Viña se cumple perfectamente. Muchas gracias a ti, Jorge, por estar con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias. Acompáñenos, siga con nosotros. Ya se viene otro episodio de Experiencia de Palabra. Gracias. Hermoso título, Experiencia de Palabra.